Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rincón de Sobaco, un rincón donde acostumbramos a hablar sobre cómics, historietas, tebeos, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la serie de Superman publicada por la mítica editorial argentina Perfil entre los años 1991 a 1995, que es una época que mi generación de lectoras y lectores comiqueros recordamos con mucho cariño, porque en ese tiempo éramos niños y de alguna forma Perfil representó nuestro inicio en lo que era el universo de la DC. Hoy multiverso o metaverso DC, pero en ese entonces era un solo universo y por lo tanto una sola continuidad. ¿Y por qué Perfil fue tan importante para la generación mía, digamos? Básicamente porque Perfil coincide con la publicación de una continuidad que es considerada desde cero. Justo después de Crisis en las Tierras Infinitas, la Perfil lo que hace es tomar 4 revistas que son sus pilares fundamentales, que eran Superman, Batman, Flushman, Liga de la Justicia América, que luego se ramifica y se suman otras ediciones, que era la Liga de la Justicia Europa, Grandes Historias y las Aventuras de Batman. Pero los 4 pilares fueron Superman, Batman, Liga de la Justicia y Flushman. Ahora, ese periodo de Perfil fue importante porque, como comienza desde cero, tocó la casualidad de que los que éramos niños en esa época pudimos empezar a conocer a muchos personajes desde cero. Entonces, para nosotros no fue difícil entrar en esta lectura del universo DC, porque nosotros desde los inicios pudimos conocer personajes como, por ejemplo, no sé, Metalo, el juguetero, el Lex Luthor empresario, no sé, muchos personajes que después con el tiempo se fueron tornando relevantes para la continuidad de Superman, pero que en ese tiempo, en ese periodo, estaban comenzando desde el inicio. Entonces por eso para nosotros fue tan importante. Y de alguna forma, si bien hoy Perfil no es una editorial relevante para la escena del cómic sudamericano, en su tiempo lo fue, básicamente porque era la única editorial que estaba publicando cómics en ese tiempo, sin considerar a la española 5, que 5 consideraba solo el mercado español y lo que llegaba acá era lo que sobraba de la venta en España. Y la mexicana Vid llegó posterior a Perfil, por lo tanto podríamos considerarla, pero a modo posterior. Pero hubo una época que solo Perfil era la que publicaba los cómics de la DC, por lo tanto para nosotros fue importante porque yo en lo particular tenía la costumbre de que a mí me compraban estas revistas. Cada vez que mi familia podía, me compraban y me hacían llegar de estos cómics de Superman, porque claro, obviamente como uno era un niño, uno no tenía la autonomía económica o la independencia económica que a uno le permitiera estar comprando constantemente estas revistas, pero mi familia cada vez que podía lo hacía, y con el tiempo yo fui coleccionando, me hice una colección de revistas que a pesar de todo nunca pude completarla por diversos factores. La primera, básicamente por la distribución, que en ese tiempo Perfil distribuía los cómics en Chile, pero había un desfase de 5 a 6 meses en que podían llegar esos cómics. Pero hubo un momento en que esa distribución se equiparó, porque los cómics de Perfil comenzaron a imprimirse acá en Chile. Entonces la distribución comenzaba desde Chile hacia Argentina. Y obviamente era más fácil poder encontrar las revistas en esa época, pero a la vez esa distribución igualitaria entre ambos países hizo que se sacrificaran 3 o 4 números de sus revistas que nunca llegaron a Chile, que yo nunca pude encontrar. Por lo tanto mi colección siempre estuvo inconclusa hasta la llegada del amigo Nacho Molina, a quien le mando un saludo desde acá, que él sí pudo conseguir esos números que nunca pude encontrar, y gracias a eso pude completar la colección de los 49 números que publicó Perfil. Así que obviamente, teniendo la colección completa, me impuse la misión de leerlas todas y comencé la lectura de Superman, de las revistas de Superman, desde el número 1 hasta el número 49. Por lo tanto, ahora, teniendo la lectura completa,
voy a hacer un video dedicado a Superman de perfil dividido en dos partes. La primera parte, que es la de hoy, donde voy a hacer un top 5 de los 5 mejores números autoconclusivos de este periodo de Superman, ¿ya? Que son números, un solo número, que constan de un solo capítulo y que de alguna forma nos va a llevar al capítulo siguiente, donde voy a hacer un top 5, pero ya de sagas, del top 5, las 5 mejores sagas publicadas por perfil. Sagas considerando aquellos números que pueden ser de 2 capítulos hacia arriba, 2, 3 capítulos, 4, incluso hasta 6 capítulos. Pero bueno, hoy vamos a hacer este top 5 de forma muy subjetiva, así que acomódense, desconecten todo, porque a partir de ahora partimos con este top 5 de Editorial Perfil. ¡Vamos! Ya, partamos entonces con esta revisión de los top 5 de los 5 mejores números autoconclusivos de Superman, y partimos con este número 14 de Editorial Perfil, que es titulado El secreto revelado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué es el número 5? ¿Por qué está dentro de los 5 mejores? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a explicar. Cuando comencé a leer este cómic, yo la verdad es que lo pasé muy bien y me reí mucho. Ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que a esta altura de la continuidad, Lex Luthor estaba haciendo una investigación muy acabada para saber cuál era la identidad real de Superman. Y para eso empieza a ser un gente que lo asesora a Lex Luthor. Comienzan a seguir a muchas personas que despertaban sospechas de que podían ser gente muy ligada a Superman. Por ejemplo, Lana Lang, los padres de Superman o de Clark Kent. Y también hay otros componentes que también suman a la trama, que tienen que ver también con sucesos que después se iban a desarrollar más dentro de la continuidad, que es el hecho de que a esa altura Lex Luthor había encontrado un trozo de kriptonita de la cual iban a sacar una muestra para hacer el anillo de kriptonita, ese famoso anillo que Lex Luthor iba a portar siempre, que después con el tiempo le iba a generar problemas de salud, iban a tener que amputarle esa mano. Y todo eso, toda esa trama que se va desarrollando se inicia acá cuando encuentran esa kriptonita. Y también está la aparición de Metalo, que venía de un número anterior donde también esa kriptonita funcionaba como el corazón de este ser metálico, este Metalo que aparecería en el número anterior. Entonces todas esas cosas que después con el tiempo iban a ser relevantes dentro de la continuidad se estaban iniciando acá. Pero más allá de eso, porque obviamente esos son, digamos, aspectos de la historia que se iban a desarrollar, por lo tanto autoconclusivo estrictamente no es este cómic. Pero hay una cosa que me da mucha risa, y por eso lo puse dentro de los top 5, es que al final Amanda, que es la persona que asesora en la investigación de Lex Luthor, le dice: Don Lex, hemos llegado a la conclusión de que Superman es Clark Kent. Pero ¿cómo? Dice Lex Luthor. No, eso es lógico. Para una máquina puede ser lógico. Una máquina sin alma podría hacer esa deducción, pero Lex Luthor no. Yo sé que no, dice Lex Luthor. Yo sé que ningún hombre con ese poder de Superman fingiría ser un mero humano, le dice. Y después, ándate de aquí, le dice: me has fallado, Amanda, esta conclusión es totalmente inútil. Entonces, claro, en el fondo Lex Luthor no cree, po. A pesar de que le muestran todas las pruebas y de que él tiene todo a mano, Lex Luthor no cree que Clark Kent es Superman. Entonces igual es chistoso. Aquí termina el cómic, le ponen fin, por lo tanto el número termina acá, concluye. Pero me da mucha risa que en los inicios de la continuidad de este Superman, Lex Luthor, teniendo la información, no cree que Clark Kent es Superman. Y claro, y eso juega mucho con el tema de qué hubiese pasado si es que Lex Luthor hubiese sabido, si se hubiese convencido de que Clark Kent es Superman.
todo lo que hubiese pasado después hubiese sido distinto. Entonces, bueno, ese es el número 5 por lo anecdótico de la trama. Número 4, en el cuarto lugar se queda con el número 20 de Superman, con la primera aparición de El Sanguinario, le pusieron acá, que es un personaje que con el tiempo no tendría muchas apariciones en el universo DC, pero aparece en la película del Escuadrón Suicida, en la segunda película del Escuadrón Suicida, y ahí yo creo que el personaje tiene su revancha. Es un personaje que tiene mucho potencial, parte como un asesino loco que le dispara a la gente, la mata, según él, porque él narra que él con su hermano fueron a la guerra de Vietnam y sacrificaron sus vidas y sacrificaron todo por esta guerra para que Estados Unidos venciera, y al final todo fue por nada. Entonces, como para él poder lidiar con su frustración, trata de canalizar todo su odio y su rabia disparándole a la gente así por doquier. Y aquí aparece Superman, lo detiene y después te hacen entender que en realidad esta persona está loca y que su hermano en realidad se presenta en esta batalla. A ver, déjenme buscar esa parte. Acá. Le dice: oye, Bobby, la guerra terminó, la perdimos y ahora Estados Unidos quiere olvidar esa guerra. Nosotros también queremos olvidarla, le dice. Y claro, y en el fondo te cuentan que el Sanguinario en realidad no fue a Vietnam. No fue a Vietnam. Entonces en realidad aquí Jimmy Olsen dice que en realidad el Sanguinario tiene un problema psicológico y psiquiátrico bien complicado, que pasó por muchos hospitales psiquiátricos de Canadá y que finalmente lo que él tenía era un problema psicológico. Y el número termina, bueno, no dice fin, pero te dan a entender que ya esto termina acá, no continúa. Después al número siguiente comienza otra historia muy distinta. ¿Y por qué yo quise poner también este número? Porque hay también siento que hay un buen manejo en el aspecto psicológico del personaje, gracias a John Byrne, que fue el escritor de este número. Que John Byrne de alguna forma llegó como a reiniciar todo esto que comenzaba después de Crisis en las Tierras Infinitas. John Byrne toma Superman y lo comienza desde cero. Y además que este número, años después, a ver, denme un segundo. Ya, me acordé que años después este personaje iba a inspirar a un nuevo Sanguinario, que es este, que aparece ya después de la muerte de Superman, del reinado de los Supermanes, ese Superman con el pelo largo. Y este Sanguinario, si bien se inspira en este otro, este es un Sanguinario de piel blanca, ¿ya? Y tiene un enfoque totalmente racista. Él lo que busca es matar a toda la gente, a todas las personas que tienen piel de color. Entonces es un personaje también interesante en el sentido de generar como una contraposición a Superman. Es un villano que reúne todas las condiciones, reúne todos los requisitos para figurar como un villano odiable, y de alguna forma este personaje se inspiró en este otro. Entonces, por lo relevante del personaje, que yo creo que todavía no se le ha hecho una justicia debida, yo lo quise poner ahí también en el cuarto lugar de este top 5 de los mejores números autoconclusivos de Superman. Ahora vamos con el puesto número 3, que se lo lleva el número 35 de Superman. Aquí este número ya no es, John Byrne ya no está a cargo de este número. Aquí ya está la dupla de Marv Wolfman con Jerry Ordway, que también fue muy importante en su momento para Superman. ¿Y por qué está en el tercer lugar? Básicamente porque esta es
la primera aparición de Antibandas. A lo mejor ustedes se preguntarán, ¿quién es Antibandas? Ahí está, miren. Bueno, Antibandas fue un personaje que apareció por mucho tiempo en Superman, a fines de los años 80 hasta mediados de los años 90. ¿Y por qué fue tan importante? Porque el alter ego de Antibandas se llamaba José Delgado. José Delgado, que obviamente tenía una herencia latina, y fue importante porque él de alguna forma comienza a vivir en la periferia de Metrópolis, en barrios muy complicados, donde hay mucha delincuencia, mucha drogadicción. Entonces José Delgado lo que hacía era como ir rescatando gente de ese mundo para rehabilitarlos, y con el tiempo comienza a tomar protagonismo, incluso tiene una affair con Luisa Lane, y él se da cuenta que la reinserción es difícil, y inspirado un poco por Superman y también por Batman, lo que hace él es crear su propio traje y comienza a luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, con el traje de Antibandas. Y es un personaje que yo le tengo mucho cariño porque la verdad es que ese traje es muy ochentero. Es muy 80, fíjense, hoy en día quizás esa estética quizás no pegaría mucho, pero en los años 80 tenía esa estética muy de vigilante, miren, muy de vigilante, de tipo que anda en las calles infringiendo su propia justicia, que era lo que estaba de moda por el cómic de El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. Así que la primera aparición de Antibandas fue acá, en este ejemplar. Por eso lo tengo como el número 3. Puesto número 2. En el puesto número 2 va el número 36 de Superman Editorial Perfil. Es un número también autoconclusivo, escrito por John Byrne también, y dibujado por John Byrne, que era el tipo que se ponía sobre el hombro todo el peso del personaje de Superman en ese tiempo. Y esta historia narra un aspecto desconocido de Clark Kent, un aspecto desconocido en el sentido de que cuando estaba en la universidad, él tuvo un romance con esta niña que está acá, que la lleva en brazos, que se llama Lori Lemaris, que a medida que va avanzando el número uno va entendiendo que fue una persona importante, porque de alguna forma Lori Lemaris se complementaba bien con Superman en el sentido de que ella no era un personaje que quizás estuviera tan introducido entre comillas, como a la normalidad de la sociedad o del mundo, al igual que Clark Kent, porque hay que entender que Clark Kent en ese tiempo ya tenía conciencia de que tenía superpoderes, pero aún así le costaba como poder desenvolverse como una persona común y corriente, porque tenía que ocultar sus poderes. Y con Lori Lemaris pasaba algo similar, porque ella también trataba de vivir, de estar, digamos, viviendo en esta comunidad, en esta sociedad, también ocultando la existencia de sus, ¿cómo se puede decir?, de sus extremidades, porque en realidad ella no tenía piernas. ¿Por qué? Porque básicamente era una sirena, y esta sirena vivía en las profundidades del mar, y en el continente de Atlantis ella emerge, trata de hacer una vida normal, conoce a Clark Kent, pero ella tiene que volver a Atlantis. Entonces finalmente deciden poner fin a su relación, y es una historia como bien triste, la verdad, porque por ejemplo él nunca volvió a ver a Loris después de esa despedida, nunca se volvieron a ver. Y aparece este otro personaje que es como un sirenito, es un sireno, que le dice que Lori Lemaris murió defendiendo a Atlantis de un ataque. Entonces Superman tiene que quedarse resignado en el sentido de saber que Lori Lemaris ya no está.
Bueno, es una historia, digamos, como bien triste. ¿Por qué está en el número 2? Básicamente porque siento que es una historia que sirve para profundizar más ciertos aspectos de Clark Kent que nosotros como lectores desconocíamos. Y eso también le da una profundidad en términos psicológicos, en términos de construcción de personalidad de personaje. Ahí sabemos que, por ejemplo, Clark Kent tiene matices. Sabemos que Clark Kent no es una persona, digamos, lineal, en el sentido de que llega a Metrópolis, conoce a Luisa Lane y se enamora perdidamente de ella, sino que no, que quizás la vida no es así, que obviamente en la vida de Clark Kent, ¿por qué no pudieron haber también transitado otras mujeres de las cuales él se pudo haber enamorado? Entonces eso también le genera matices, le va generando dualidades a un personaje que siempre como que se ha tenido la sensación de que es un personaje muy lineal, ¿ya? Entonces, desde ese sentido, desde ese punto de vista, siento que es un excelente número. Y me acordé, bueno, sin ánimo de hacer spoilers, pero el personaje reaparece muchos números después y se sabe que realmente Lori Lemaris no había muerto. Y bueno, ahí la dejo, no voy a dar mucho detalle de esa historia, pero finalmente este número también cobra cierta relevancia porque cosas que se narran aquí después se retoman más adelante en la continuidad de Superman. Bueno, este es el puesto número 2. En el puesto número 1 me costó decidir el número 1, pero me voy a quedar con un número autoconclusivo que yo siento que refleja algo muy importante de cierto personaje que es un villano, y el número 1 se lo lleva el número 28 de Superman, editorial Perfil. ¿Por qué? Porque, como le explicaba recién, refleja un aspecto importante de un villano, ¿ya? Pero esta portada es engañosa porque quizá ustedes pueden pensar, es una faceta sobre un villano, ¿será el Guasón? ¿Será el Joker? No. Les digo que esta portada es engañosa porque no es ese villano al que yo me refiero. Mire, este número, primero que nada, es un número bien interesante para los lectores de cómics porque es la primera aparición del Joker dibujado por John Byrne dentro de la continuidad de Superman. Aquí, por ejemplo, el Joker decide ir a Metrópolis a hacerle frente a Superman. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de todo un número donde se va desarrollando una historia, resulta que Superman detiene al Joker simplemente con su super oído y perdón, claro, él empieza a ubicar al Joker descartando con su visión telescópica de rayos X, comienza a buscar al Guasón por la ciudad de Metrópolis. ¿Por qué? Porque resulta que el Guasón tomó secuestrado a personajes muy importantes para Clark Kent. Entonces, como Superman empieza a buscarlos con su visión telescópica de rayos X, aquí él se da cuenta que hay ataúdes que estaban forrados con plomo, que sobresalieron precisamente porque él no podía ver a través de ellos, porque claro, el plomo obstaculiza la visión de rayos X de Superman. Entonces a super velocidad descubrió que esos ataúdes estaban vacíos y de esa forma se dio cuenta que ellos se estaban trasladando en este camión. Entonces igual esto es como bien chistoso porque Superman detiene al Guasón así, en un pestañeo. Entonces eso refleja la distancia que hay entre el Guasón y Superman en términos de poder, porque claro, a lo mejor para Batman puede ser un dolor de cabeza, pero Superman en realidad es como tomarlo y detenerlo y listo. Pero esta no es la historia que me hizo decidir que este cómic fuera el número 1, sino que es la historia que viene a continuación. ¿Por qué? Porque es una historia que
refleja un poco lo que es la personalidad de Lex Luthor. Esta historia comienza con Lex Luthor detenido aquí en un punto de comida, en un punto al paso, y claro, hay una niña que va a atender su mesa, y esta niña le dice: oiga, ¿qué se va a servir a usted? ¿Qué es lo que quiere? No, yo lo que quiero es que usted me acompañe, le dice. Acompáñame, siéntate conmigo, le dice. Y comienza un diálogo donde Lex Luthor saca a flote toda su personalidad, digamos, como manipuladora, toda su personalidad donde él cree que puede jugar con las personas, aprovechándose de su digamos, aprovechándose de su posición como empresario multimillonario o multibillonario. Entonces a la niña le dice: mira, yo te ofrezco... porque le empieza a decir: mira, yo más o menos sé cómo tú eres. Le dice: tú eres alguna vez fuiste una niña brillante, en la primaria bailabas en la obra del colegio, seguramente te disfrazaste de una flor, en la secundaria eras la chica más linda de la escuela, salías con la estrella de fútbol de esa secundaria, y ahora con 22 años está acá casada, tratando de pagar una casa, una hipoteca, algún día van a tener hijos, 3 o 4 hijos. Entonces empieza a describirle una vida tan rutinaria y tan aburrida que le ofrece $1.000.000 a cambio de que ella se vaya con él por un mes. Entonces obviamente ella, fiel a sus principios, le dice: no, yo no quiero eso. Y resulta que sus compañeras le dicen: oye, pero estás loca, ¿cómo rechazaste ese ofrecimiento? Imagínate, nosotras a esta edad, que tenemos más edad que tú, si nos hubiese llegado un ofrecimiento a tu edad, nosotras hubiésemos aceptado, pero de inmediato, le dice. Y claro, y viene todo un tema aquí que empiezan a hacerle cuestionar, o sea, reconsiderar su decisión. Entonces al final ella, como que resignada, dice, y llama por teléfono a su marido. ¿Por qué? Porque tiene la intención de decirle que ella se va a ir por un mes. Y el marido le responde, pues le dice: aló, sí, y le corta. Y cuando le corta, sin decirle nada, se da cuenta que el ex ya se fue. Entonces, esa personalidad manipuladora del Lex Luthor, vean aquí que en el fondo va en su limusina, sentado, echado para atrás, tomándose un brandy con un puro, y dice: le dice, ya, volvamos a Metrópolis, Cintia, por favor. Jenny jamás sabrá cuál hubiera sido su decisión final, y esa duda la atormentará por el resto de su insignificante vida. Así que excelente tratamiento de guión. A mí, cuando yo leí este cómic, me encantó mucho, porque de alguna forma es un aporte a la construcción de la personalidad del Lex Luthor, y a partir de ahí nosotros vamos entendiendo y también vamos comprendiendo cuáles son las motivaciones del Lex Luthor, y además también sirve para desmarcar a este Lex Luthor del Lex Luthor que existía pre-Crisis en las Tierras Infinitas. Ese Lex Luthor que tenía una armadura y que tenía, digamos, su armadura tenía superpoder y tenía como una faceta más fantástica o más de fantasía. En cambio acá, con este tipo de historias, te muestran un Lex Luthor más humano, pero a la vez malvado, maquiavélico, y muy alejado de ese Lex Luthor con armadura. Y mención honrosa, quise dejar 2 menciones honrosas. La primera, para el número 13, que en Estados Unidos, si no me equivoco, este es el número 1 de Superman. ¿Y por qué mención honrosa? Por la forma en que Lex Luthor va construyendo la historia. Porque en resumen, en este número, Superman se enfrenta a Metalo. Y claro, y aquí por ejemplo, nosotros vamos viendo el enfrentamiento que tiene Superman con Metalo, pero a la vez vamos leyendo lo que en el momento Metalo recuerda de su creador. Entonces es interesante la forma en que te va narrando la historia, porque te va complementando
la motivación que tiene Metallo con la acción que está ocurriendo en el presente. Y es un recurso que John Byrne, si no me equivoco, después utilizó varias veces. Creo que también ocupó esto para un cómic de Next Men, un cómic que creó él en los 90. Pero la forma narrativa lo encuentro muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho, se siente diferente considerando esa época, porque después ese recurso se ha utilizado mucho, pero considerando que estamos hablando del año 86 seguramente, en ese tiempo también fue muy interesante. Y otra mención aparte para el número 40 de Superman, simplemente porque aparece Linterna Verde. Yo no soy un gran fan de Linterna Verde, ¿eh? No vayan a pensar que yo soy un gran seguidor, pero Linterna Verde dibujado por John Byrne es lo mejor que uno puede ver en esa época. De hecho, esta historia está ambientada en Millennium, ¿puede ser? Sí, que fue una saga que sacó DC en el 87, 88. Pero quise dejar este como mención honrosa simplemente porque Hal Jordan dibujado por John Byrne es una delicia visual. Aquí la historia, yo la verdad es que más que la historia me dejé llevar por las ilustraciones, miren. Y aparte que John Byrne siempre fue un dibujante muy bueno. Ahí está. Que supo captar bien la esencia de Superman. Entonces, que además te ponga aquí a Linterna Verde. Entonces ya con eso se completa todo el cuadro. Así que esas dos menciones honrosas. En el próximo capítulo vamos a hablar de otro top 5 de las mejores series o historias seriadas compuestas por más de un número. También publicada por Editorial Perfil. Así que con eso terminamos este top 5, top 5 del Rincón de Sobaco. Bueno, estamos concluyendo este capítulo especial dedicado a los 5 números autoconclusivos, según mi criterio, más interesantes, más entretenidos que publicó Perfil. Una editorial que, claro, no tuvo una continuidad como los lectores hubiesen querido. De hecho, es una editorial renegada por muchos, básicamente por su traducción, por el estilo que se aplicaba al momento de traducir los cómics. Pero más allá de eso, es innegable que Perfil representó una época importante para muchos lectores que hoy en día seguimos en esto, seguimos generando contenidos en torno al cómic y la historieta. Y para terminar, los quiero dejar invitados para el capítulo siguiente, donde vamos a hablar sobre el top 5 de las mejores sagas publicadas por Perfil de Super. ¿Ya? Así que nos vemos, cuídense, chao chao.